lankide bat egiten txuz, berak bai aztin biarratzen da. Eta, bueno, bai, ibilbide oso luzirakarre ikerketan, kambio klimatikon. Bueno, beran formazio izango Bartzelonako Unibertsitatean iban, da gero frantzien izitzu doktorautzi, masterrak eta pilo bat gauza. Gero, aztin biarratzen da, juntan 12 eta gaur egun inde, kambio klimatikoko arduradune aztin, beste gauzetan eta nintzen da. Gaur etorri berbatzea, ecosistemas marinos persiguiendo el cambio climático, gai ikuspegi zabal bat emutea preguntaz, eta berbango eskuba zer dan, zer egin dakarren cambio klimatiko, itxosoko ekosistemetan, eta batez begoan geobidexa arduratzea eskungai baten ero, bara arrantziai bazeran afektako zan. Estaba presentando, me ha hecho un poco que has estudiado en Barcelona, has hecho la tesis y el máster de los estudios de posgrado en Francia, que hoy en día eres el responsable digamos, en la investigación de cambio climático y que hoy nos vienes a hablar un poco cuál es el impacto en los ecosistemas marinos del cambio climático, los efectos sobre todo en la pesca, que aquí pues, puede ser de gran interés. Y bueno, pues sin más, te cedo la palabra. Bueno, como sabéis, luego va a haber una pausa y al final de la charla pues vamos a tener tiempo para preguntas. Y aprovechar porque es un experto en este tema y preguntarle todo lo que quieras. Gracias también a Eduardo por la invitación y buenas tardes a todos. Bueno, hoy quería hablar, aprovechando la metáfora de Salvador Dalí, que un niño pequeño pues levanta la piel del océano para, espero, haceros descubrir un poquito o algunos aspectos del ecosistema marino frente a este fenómeno que todos vosotros conocéis, que es el cambio climático. El cambio climático, de alguna manera, está forzando los ecosistemas marinos y, por eso, hacía un guiño de perseguir, ¿no? Es decir, el ecosistema marino se va a reestructurar, se va a reorganizar y algunas especies van a tener que adaptarse, como sabéis, al cambio climático. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático y no solo en el ecosistema marino, sino también en los recursos marinos que este ecosistema nos provee, como sabéis? Bien, he intentado, como prácticamente todos los días oís hablar de cambio climático, probablemente sabéis ya un poco la base, ¿no? Es decir, el efecto, los gases de efecto invernadero, cómo afectan el calentamiento de la atmósfera, y por lo tanto no os voy aquí a enseñar, pero la pregunta es cómo los gases de efecto invernadero pueden afectar al ecosistema marino. Bien, si los gases de efecto invernadero están calentando el aire, en esta figura podéis ver el mar en su profundidad, como a medida que han transcurrido las últimas décadas se va calentando, pero fijaros que, como es de esperar, sobre todo en la capa superficial, que es la que interacciona con el aire, que es el que se está calentando por el efecto invernadero. ¿De acuerdo? En particular, se estima que en la capa más superficial de los primeros 75 metros de la columna de agua se está calentando alrededor de 0,1 grado por década. No parece mucho, pero
veremos que eso tiene ciertas, algunas consecuencias. Bien, y la pregunta que nos hacemos es, si se calienta, ¿cómo va a afectar no solo al ecosistema marino, sino finalmente a las pesquerías locales? Esta figura representa el calentamiento de la capa más superficial del mar en el último siglo, ¿de acuerdo? Es decir, como veis, el calentamiento es decir, toda la zona naranja, roja es calentamiento y por lo tanto es prácticamente global, aunque hay algunas zonas, como aquí en el Atlántico Norte, donde se está enfriando, es decir, no es homogéneo por todo el globo. Desde ya hace unos años hay algunos autores que han constatado, analizando centenares de especies de peces e invertebrados marinos, cómo ese calentamiento está forzando a las especies a ir hacia los polos, simplemente por una cuestión fisiológica que luego veremos. Y de alguna forma lo que hacen las especies es, como os comentaba, ¿no?, intentar adaptarse e ir a sus condiciones óptimas, ¿no? Por eso este concepto de perseguir. Pero si yendo hacia el norte pueden encontrar zonas pues más frescas, óptimas para, pues también lo pueden hacer yendo hacia más profundidad, algunas especies, evidentemente aquellas que se pueden mover. En el caso del plancton, pues no sería el caso, pero en el caso de peces sí. Bien, en este estudio lo que analizaron es analizaron muchos estudios a su vez de más de 1.700 especies, y lo que encontraron es que el 80% de esas especies se veía una adaptación, como he comentado, tanto en su distribución hacia el norte, pero también en su fenología. Fenología es digamos, el ciclo estacional de las especies. Probablemente pues, habréis visto que ya están floreciendo las prímulas o están viniendo ya algunos pájaros. Ese ciclo es lo que se llama fenología. Entonces, si la temperatura cambia, ese ciclo se puede avanzar para un poco contrarrestar digamos, ese calentamiento. Veremos algunos casos más adelante. Bueno, ese es otro ejemplo en 686 especies en la parte más americana. Y lo que quiero explicar es un poco la base de todas estas migraciones, estos desplazamientos de las especies que son bastante difíciles a veces de detectar, porque hay muchos otros factores, como por ejemplo la contaminación, la pesca, etcétera, a veces enmascaran estas evidencias. Entonces lo que quería explicar bien es el concepto de nicho ecológico para que comprendáis por qué hay estas migraciones. Evelyn Hutchinson, uno de los padres de la ecología, introdujo el concepto de nicho ecológico, que en su forma espacial es lo que llamamos hábitat. Muchos de vosotros estaréis ya más acostumbrados a ese concepto. El nicho ecológico se puede visualizar fácilmente en esta figura, donde tenemos pues, las especies
que se reparten los recursos en función de su especialización, ¿no? De alguna manera, el nicho ecológico lo que viene a constatar es que las especies tienen unos rangos óptimos en los que pueden vivir, ¿no? Cualquier especie, incluso nosotros, tenemos unos rangos óptimos. Por ejemplo, si aquí tenemos la temperatura, pues la abundancia, la probabilidad de sobrevivir, pues lo tenemos aquí, digamos, formalizado. Y esos rangos no son válidos, digamos, en general para especies, sino que pueden ser más restringidos en algunas fases más vitales, como por ejemplo la puesta. La puesta es, en general, una fase muy crítica de las especies. De manera que si se calienta el mar, pues la adaptación de la especie será migrar hacia el norte. Eso puede ser de dos formas. Si es una especie que se mueve, ella misma va a poder ir a buscar esas zonas más óptimas. Si es una especie que no se mueve, lo que va a pasar es que en las colas donde deja de ser óptimo, los individuos de esas subpoblaciones van digamos, a perecer, mientras que por ahí donde las zonas que no eran habitables antes y que ahora ya lo son, pues esas poblaciones van a, por ejemplo, reproducirse más, ¿no? Por lo tanto, también se produciría ese desplazamiento, siempre y cuando el hábitat lo permite y no haya barreras, ¿no? Por ejemplo, pensando en el caso del Mediterráneo, pues sabemos que hay especies endémicas como la Posidonia oceánica que podrían tener ahí un impedimento. Y eso les pasa a las especies, por ejemplo, que viven en zonas montañosas, ¿no? Bien, entonces las especies van a tener, para adaptarse, tres formas básicas o tres estrategias. Una es la que ya he comentado, desplazarse a los polos. La segunda, también he comentado, que es la migración a aguas más frías, es decir, más profundas. Y la tercera, que también he comentado brevemente, que es el adelanto de la fenología. Luego veremos algunos casos. Eso en cuanto a, digamos, a cómo afecta sobre todo la temperatura a la fisiología de las especies, pero el calentamiento tiene otras formas de operar y de impactar, y es la que vemos digamos, en la parte más funcional del ecosistema, en ese caso el plancton. Como sabéis, los peces se alimentan de plancton. El plancton son organismos en general microscópicos, sobre todo la parte fotosintética, que son las algas, el fitoplancton, y la parte más, digamos, animal, que son el zooplancton. Pues ya a veces se pueden ver a simple vista, que tienen algún milímetro, y que son a su vez los que comen el fitoplancton. Entonces, el calentamiento, lo que es interesante y a su vez produce incertidumbre en qué va a pasar con la productividad en el globo con el calentamiento, es que en ciertas zonas la producción primaria podría aumentar y en otras disminuir. Y en ambas la temperatura aumentaría. ¿Por qué? En zonas, digamos, más al norte, donde hay, aquí,
las zonas más al norte, donde hay mucha mezcla, un poco de calentamiento podría favorecer la producción del plancton. ¿Por qué? Porque un poco de calentamiento lo que permite es estratificar más la columna de agua y entonces los nutrientes estarían más disponibles para el fitoplancton, mientras que en zonas tropicales ya hay mucha estratificación y el calentamiento aumentaría esa estratificación, con lo cual los nutrientes estarían menos disponibles para el fitoplancton. Bueno, el tema es más complicado que eso, evidentemente. Hay también otros procesos. ¿Qué pasa luego con este fitoplancton que es comido por el zooplancton y el zooplancton que es a su vez comido por los peces? Y los peces por mamíferos marinos, aves, etc. Bueno, si yo os pregunto si con 2 piezas de dominó podemos tirar el Empire State Building, probablemente me diréis que no. Pero hay procesos que se pueden amplificar, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, con un pequeño libro, pues podemos llegar a tirar un libro bastante grande. Y de alguna forma es una caricatura de un ejemplo de un proceso de amplificación en el ecosistema marino, que en realidad el calentamiento tanto puede amplificar estas situaciones como que se atenúen. Y eso es lo que estuvimos estudiando entre el cambio en la abundancia del fitoplancton con el cambio en la abundancia del zooplancton. Y estuvimos constatando pues, que había una región donde se amplificaba y por lo tanto un cambio, es decir, a más fitoplancton, más zooplancton proporcionalmente, mientras que otra, que es la más crítica, a menos fitoplancton debido al calentamiento, podría producir menor zooplancton de forma, digamos, más acusada, ¿no? Y si lo representamos a nivel global utilizando unos modelos biogeoquímicos que elaboraron pues, unos colaboradores, es que en toda la zona tropical ese color naranja está identificando la amplificación negativa, es decir, que en toda la zona tropical y subtropical las proyecciones a futuro, es decir, para finales de siglo, es que haya menos fitoplancton y proporcionalmente un decrecimiento del zooplancton. Bien, esto evidentemente tendrá consecuencias en los recursos marinos. Si hay menos productividad marina, lo que se está viendo a través de simulaciones hacia el futuro es que podría haber globalmente un poco menos de productividad marina, aunque lo importante es, recalco, que no el cómputo medio, sino que habrá zonas que quizá aumentarán, pero habrá zonas que disminuirán. Y eso tiene consecuencias porque si te toca vivir y pescar ahí donde vaya a haber menos pescado, pues evidentemente pues habrá que de alguna forma adaptarse, ¿no? Y esto es, por ejemplo, los cambios en la producción primaria para mitad de siglo, calculado para toda esa zona, digamos, sobre la plataforma,
y en la que vemos que digamos, el cálculo estimado, todo eso son proyecciones, ¿eh? No hay que, luego hay bastante debate sobre el tema, como veis hay mucha incertidumbre, pero en todo caso, para la zona correspondiente digamos, a la plataforma continental de la zona económica exclusiva, es decir, la que nos corresponde, la que podemos pescar, pues supondría un 16% menos de la captura potencial. ¿De acuerdo? Bien, hay otro aspecto que no voy a entrar y es el tema de la acidificación. Hay bastantes, digamos, incertidumbres en cómo va a ser pues la temperatura dentro de 50 años, cómo ese calentamiento va a ser absorbido por el mar o la dinámica con las precipitaciones, pero lo que sí que es verdad es que digamos, el aumento de la concentración de CO2 va a provocar una disminución del pH en el medio marino, y eso no depende del cambio climático, sino depende simplemente de la concentración de CO2. Evidentemente eso tendrá consecuencias en los corales y otros organismos calcáreos. Pero la pregunta probablemente, y la razón por la cual estáis aquí, es si se está calentando el Golfo de Vizcaya, y si se está calentando, cómo va a afectar a la pesca, ¿no? Bueno, lo que está indicando los análisis de los datos de satélite es que efectivamente hay un calentamiento bastante generalizado de la temperatura superficial del mar, y en particular aquí podemos ver algunos datos del Aquarium de San Sebastián, donde sabéis que cada día pues, se muestrea desde el año 1943, creo,